Hola amigos, buenas tardes en este jueves 11 de abril de 2024. Taller 129, que no lo tengo puesto en su sitio. Mente para argumentar. Y viene a ser, también hablaremos de la coraza mental. Primero saludamos a los que más pronto llegaron, a Luis María Blanco Aguirrezábal. Buenas tardes, Fernando. Espero que hayas podido escuchar el reportaje de Nieves con Cosfina. Sí, por fin lo pude escuchar. No sé lo que hice algún cambio para que el antivirus me dejara escucharlo. Me hizo mucha gracia. Me hizo, por supuesto que coincidimos. Fran Blau, hola a todos. Estoy ahora mismo leyendo El Factor X, Fernando, y tengo una duda. Ya me la plantearás. Le dice a Luis María Blanco, yo quiero verlo. ¿Puedes pasar el enlace como te sea más fácil? Luis Mari. Gris Díaz, buenas tardes, noches, estimado profesor y amigos y amigas buscadoras y buscadores. Placer de saludarlos desde Honduras. Pedro Calvo, buenas tardes, Fernando y buscadores desde Vitoria. Hansel, buenas tardes, Fernando y compañeros. Suga, hola Fernando y amigas y amigos, buscadoras y buscadores. Buenas tardes, noches a todas y todos. Aina Canet, buenas tardes Fernando y amigos desde Valencia. El Tucán Volador, saludos buscadores, un abrazo Fernando. Miguel Ángel Medrano, saludos fraternos para todos hermanos, buscadores. Sé que no se debe agradecer, pero acá feliz esperando el libro Salud, querido Fernando. Ahora voy a ello. Y Angélica, hola, buenas tardes, Fernando y buscadores. Bueno, el libro ya está enviado a Toncontín, Manzana J, Santa Cruz del Quiche, Formosa, Casa 39 y Valencia, Puerta 28. Los destinatarios ya saben su dirección. Claudia Barba, buenas tardes a todos. Estoy con la coraza mental en acción desde el taller que nos la recomendaste. Ha cambiado mi vida. Sigo con ello. Sigo en ello. Sí, claro, porque has incorporado muchas cosas que no se les pone atención. Sobre los envíos, he tenido un problema con el coche, me he quedado sin coche y no pude ir cuando yo quería. Hoy los he enviado y me han dicho que en 15 días aproximadamente estarán en destino. No he podido dedicarlos a los que son en América porque los abren. Los libros al extranjero en destino los abren para ver si contienen alguna sustancia alucinógena. Y por eso no he querido poner nada de escritura porque quizás puedan exigir un plus de envío, porque para los libros hacen un precio especial las entidades de correos. Sí, a uno que es español, pues a ese sí lo he dedicado. Bien, vamos hoy con nuestro tema, que es un tema de problemas. La pregunta es, ¿por qué puede sufrir un buscador? No teme a la muerte, sabe lo que hay después, sabe que no hay castigo, sino que todo lo contrario. De hecho, el buscador que ha progresado un poquito ya tiene un anticipo de lo que se va a experimentar allá. Soporta las adversidades mejor que nadie, porque se ha preparado para ello. De forma que nada que le suceda le hará tambalear. Pero ¿está completamente libre de preocupaciones y de problemas? Sí, efectivamente, Tucán, eso es. Eso es. Luego hablaré sobre ello, una experiencia que tuve. Entonces, ¿qué le puede suceder? ¿Está a salvo? No. No si es emocional y le atacan a un hijo o a un nieto. Esa es su debilidad.
está preparado para que le ataquen de frente, porque tiene muchas defensas, pero no está preparado, ni está exento, ni está a salvo de que le ataquen por la retaguardia. Y entonces pueden atacarle indirectamente, no a él, pero sí a personas muy queridas. ¿Y quién va a hacerlo? ¿Quién va a dedicarse a atacar de forma permanente, constante, durante años? Pues un mal bicho. Una persona de los niveles 1 o 2. Voy a ver una cosa. Un maltratador, físico o psicológico. Ahí, con un maltratador, con un mal bicho, el buscador está cogido. Está perdido. Tiene la guerra perdida. Y esa guerra, además, va a ser larga. Años. Tal vez, incluso, si empieza la guerra cuando el buscador, la buscadora, ya ha pasado la edad de la jubilación, tal vez la vida que le queda va a estar amargada, ensobrecida por un disgusto permanente. ¿Y eso por qué? Por ser emocional. Lo vamos a ver. Por ser emocional va a sufrir el doble y puede llegar a pensar que no hay solución y puede llegar a sentir que la vida no tiene sentido. Eso en buscadores. Vamos a ver casos. Una persona emocional, que es buena persona, con una pareja que sea mal bicho, ya sea ella, una hija suya, o un hijo, o un nieto, va a darle amargura para toda la vida. Seguro. Entonces vamos a intentar ver, quizás no en el taller solo de hoy, vamos a intentar ver cómo se puede prevenir, cómo se puede disminuir el dolor y hablemos de plazos también, hablemos del futuro en estos casos. Todo consiste en coger el tema con antelación, en saber lo que puede ocurrir y poner remedio. Y aquí hemos dicho que ante un mal bicho, la única solución es huir. No llegar a permitir que ingrese en el círculo cercano, en el círculo familiar, en el círculo íntimo. Porque el mal bicho da señales de lo que es en los primeros contactos, en los primeros meses de contacto, en las primeras semanas quizás. Y un mal bicho, lo hemos visto, es posesivo, es agresivo, abusa, manda, quiere imponerse y procura aislar a la persona con la que quiere entablar relación. Y esto se debe conocer y se debe ver. Hemos dado un taller que lo pondré en el enlace en la descripción del vídeo sobre currículum vitae de un maltratador. Cómo actúa, cómo se comporta y cómo se puede ver que es un mal bicho. Porque es todo eso, pero no lo aparenta, lo disimula muy bien. Antes, en las primeras semanas, engaña, porque quiere asegurar la continuidad, quiere pasar desapercibido, dar la apariencia de que es una persona normal, incluso que es una buena persona, de manera que pueda ganar el corazón de
la que quiere que sea su pareja. Y cuando ya ha asegurado la continuidad, cuando ya está convencido, cuando ya la ha, en cierto modo, controlado, cuando ya la tiene bajo su dominio, entonces procura agarrarla para siempre. Y eso se hace con los hijos. Con un hijo. Basta un hijo. No hace falta que sean varios. Basta con uno. Y entonces será dueño o dueña. Para siempre. No. Hasta que el hijo cumpla 18 años y sea mayor de edad. Antes de eso, ya se dará cuenta de cómo es su progenitor maltratador. Se va a dar cuenta perfectamente. Aquí, en España, a los 14 años ya los hijos tienen derecho a decidir con qué progenitor quieren vivir. Pero no por eso se acaba el riesgo, la inseguridad, el disgusto. Pero claro, 18 años son muchos años. Es media vida laboral. Entonces, hay que evitar llegar a esa situación de que el buscador se vea atenazado porque le han cogido a un hijo y a un nieto. ¿Y cómo se puede evitar este problema? Pues debéis aseguraros de que tenéis la mente inferior activa, amigas buscadoras y amigo buscador emocional. Debéis tener la mente inferior activa y ser capaz de ver las ventajas e inconvenientes de cada decisión importante que toméis vosotros, vosotras y vuestros hijos. Ya sé que esto es muy fácil decirlo, pero lleva toda una vida conseguir la confianza mutua con los hijos para que las hijas confíen en ti, buscador o buscadora emocional, y te cuenten las cosas de su vida. Y tendrán confianza en ti y tendrás prestigio si en general aciertas con las decisiones, con las soluciones a esas opciones que se presentan en la vida, a ti y a tus hijos e hijas. Hay que acertar en ellas. Y entonces se tiene en cuenta esa opinión. Y de ahí viene el tener la mente inferior activa para analizar y ser capaz de llegar a conclusiones y hacer argumentos para poder transmitir a la persona interesada lo que te parece que es mejor. Porque los padres tenemos del orden de 25 o 30 años más que los hijos, que las hijas, para poderles orientar, para haber aprendido, más otros 15 de desarrollo de ellos, tenemos 40 o 45 años, para haber aprendido de la vida y para que no nos pillen por sorpresa, para que no les pille a ellos por sorpresa las quizás asechanzas de un mal bicho. Si no es así, si no hay capacidad de análisis y capacidad de encontrar la mejor solución y de encontrar argumentos y de saber exponerlos y defenderlos para que se comprenda que son acertados, entonces no contaréis, no estaréis en el mundo de los mayores, en el mundo de los mayores de vuestros hijos. Hemos visto lo que es las colinas de la perfección, que es por ahora lo más elevado a lo que se puede llegar siendo buscador. Lo opuesto es la gran dificultad,
que también hemos dado un taller con este título. ¿Y con quiénes? Con los que están bajo el paraguas. El paraguas que tienen la pareja de progenitores, que pueden ser padres o pueden ser ya abuelos. Y con esas personas hay que practicar la mente inferior, los argumentos, las soluciones y sacarlos a relucir. Si no es así, si no se ha evitado esta situación de problema gordo, es que esa madre, ese buscador, esa buscadora tenía una asignatura pendiente y esos hijos también. Y si se ha caído en la situación complicada, en la gran dificultad, entonces unos y otros, el buscador y su hijo, hija, tendrán el resto de la vida para darse cuenta del error cometido. Quizás podéis corregirlo, pero si no, la vida se os amargará. ¿Qué tiempo hay para que este problema se vaya resolviendo? Pues del orden de 18 años, en que toda la familia va a estar amargada por el problema de uno de los miembros de la familia, que va a repercutir en toda la familia. ¿En toda la familia? No. En toda la familia que esté unida a la persona que está sufriendo en primera línea. No estarán afectados los miembros de la familia que estén en los niveles más bajos de evolución. En los niveles 1 y 2 no estarán afectados. No les importará que un hermano tenga problemas. Ya se los solucionará. En los niveles 3A y 3B tampoco, apenas. Hará falta que los hermanos estén en el nivel 3C, allá donde la ética cuenta, para que se den cuenta y sientan como si fuera a ellos el disgusto y la preocupación y la amargura de su hermano que está perdiendo la guerra con un mal dicho. Y si la pareja del buscador es de los niveles 1 y 2, entonces los hijos previsiblemente van a crecer sin padre, porque un padre de esos niveles no es capaz de educar a sus hijos. Para empezar, no se lleva bien con ellos, porque está sometiéndolos, maltratándolos, insultándolos, desprestigiándolos, y por tanto los hijos, en cuanto pueden, se marchan y no quieren saber nada. Y mientras están dentro del hogar porque sus padres les pagan la educación, no tienen confianza en absoluto y procuran hablar lo menos posible, tanto con su padre como con su madre. El padre por maltratar y la madre, bajo su punto de vista, por consentir, por no defenderles, a no ser que las defienda. De forma que esa falta de padre, esa falta de progenitor, va a repercutir en que no estará solo ante problemas porque el padre es el que debe contarle, prepararle para las experiencias de la vida de trabajo, los problemas que hay cuando se cambia de trabajo, la elección de la pareja, qué cosas tiene que cuidar, en qué se tiene que fijar. Y si todo esto no se da, entonces ese chico, esa chica va a estar muy poco preparada para poder superar
el posible encuentro con un mal bicho. En esto ha habido un fallo generacional. En mi generación, en la de los baby boom, y tengo que reconocerlo, han cambiado mucho las cosas. Y fuerzas que operaban hace 50 años, ahora ya no operan. Antes había 3 o 4 años de relación antes de formar la pareja fija. Ahora quizás ni 4 meses. 4 días. Funciona lo que allá antes se llamaba aquí te cojo, aquí te mato. Ahora no se empleará, pero creo que se entiende. Antes había un tiempo para preparar el futuro, para conocer a fondo al pretendiente, ella o él, para conocer a la familia, para que se conocieran las familias, los padres, y se viera que todo daba buenos augurios, buenas sensaciones. Y así había tiempo de preparar el futuro, de confirmar que había una atracción mutua, dar tiempo a conocerse, a coger confianza para que el trato sea parecido al que va a ser cuando se forme la pareja de manera firme. Y se supone que irreversible. Pero ahora eso no se lleva. Se finge. El mal bicho finge y tiene poco tiempo para ser descubierto. Entonces, se cae en la trampa del mal bicho y se encarga a un hijo. Y con eso se cae en su esfera, que es de lo que se trata de evitar. De manera que lo dejamos aquí. Me propongo que, igual que hemos hecho con las colinas de la perfección, hagamos también algún caso concreto, pero para eso me hace falta vuestra colaboración. Siempre con anonimato, como hemos hecho con las buenas cosas, mucho más con las malas cosas, con las cosas desagradables, para que podamos dejar bien claro que este peligro sucede en la realidad. Ya hablaremos de ello a lo largo del taller. Y ahora vamos a ver los problemas o preguntas o dudas que planteáis. Pero antes tengo que saludar a un montón de gente. El tucán volador había dicho, Fernando, no me vayas a enviar cannabis. No, va el libro íntegro. Y ya digo, sin dedicatoria. Adelante dice, buenas tardes, Fernando y buscadores. Carlos Torres, saludos, profesor Fernando, y a todos los buscadores. Talia González, buenas tardes, Fernando, y amigos buscadores. Paco Navas, buenas tardes, Fernando, y amigas y amigos buscadores y buscadoras. Hernán Torres, hola, Fernando, saludos, amigos buscadores. Marisol Vélez, sé que puede ser mucho trabajo, pero se pueden numerar los talleres, tertulias, escritos. Nos ayudaría mucho. Está en subasta en Sotheby's unos papiros Crosby-Schoyen. Bueno, empiezo por el final. De los papiros Crosby-Schoyen no tengo ni idea. No he oído nunca. Es la primera vez, Marisol. Los talleres, vamos a ver. Los talleres están numerados. Todo está numerado. Tertulias, escritos, bueno, los escritos difícilmente se pueden numerar. Lo que sí voy a hacer es, en el taller de hoy, en la descripción, no está puesto, poneros el enlace a una imagen, a una pantalla, donde se ven todos los talleres. Por supuesto, hay que bajar un cursor, porque son 129 talleres,
y hay que bajar un cursor para tener los talleres de evolución, talleres en directo, talleres con chat en vivo. Los talleres están. Hay otros talleres anteriores en los que no había chat en vivo, que era el taller dado por mí y punto. También pondré el enlace para que se vean esos talleres. No hay preguntas, no hay comentarios de los oyentes de los talleres. Las tertulias. En cada taller está dentro la tertulia con el chat. Y a continuación están los comentarios que hay en ese taller. No veo forma de numerar los comentarios, porque son tantos que están en todos los 128 talleres que hemos dado. Lo que sí hay son tertulias en la web. Y además, como tercera fuente, tenéis la web sofiaoriginals.com, el camino y prácticas. Entrando en la web, veréis en el segundo renglón el camino y prácticas. Y ahí están también los mismos temas. Y hay del orden de 350 artículos. Y están numerados. De forma que ahí tenéis los temas que también estamos dando en los talleres. Y en esa web Sofía Originals hay un apartado un poco más hacia el centro del esquema general, que es tertulias, que están numeradas y son del orden de 450 tertulias. Bueno, quizás sean 350. Y está el tema. Y en la tertulia podéis buscar por temas. De forma que acceso está facilitado dentro de lo posible. Ahora, lo que no hay es, quiero buscar una tertulia con ese tema. No, eso no hay. Porque no veo la forma de hacerlo. Con los instrumentos que he puesto en marcha, que son una serie de talleres monocromo, solo hablo yo, otra, los talleres de evolución estos que sí que están accesibles con números y con tema, y la web Sofía Originals. Creo que hay bastante ayuda para el buscador. Vamos a ver si seguimos hablando, Marisol, a fin de que tengamos y tengáis todos claro la forma de acceder al material que hay. Seguiremos hablando, porque os debo los enlaces a los 3 sitios de información que os he comentado. Miguel Ángel Medrano dice, yo tengo un caso parecido en mi hogar y los afectados son mis nietos, pero con mis herramientas de la mente inferior manejo la situación con eficiencia. Soy emocional. Sí, no importa, pero eres hombre, Miguel Ángel. Eres hombre. Y tú manejas la mente, aunque seas emocional, tengo que pensar que manejas la mente muy bien. Y eso es tu ventaja. Tienes ventaja sobre las chicas emocionales, sobre las abuelas emocionales y las madres emocionales. Tienes ventaja. ¿Por qué? Pues porque nosotros, los hombres, que tenemos 5, 6 o 7 quizás existencias previas, nos hemos dedicado a la violencia todas nuestras vidas. Las que fuimos hombres, las que fuimos varones, las que no elegimos ser mujer. Que yo sé que elegí una. Y si tú eres emocional, con toda seguridad has elegido también alguna. Entonces, esa ambivalencia es muy buena. Y es, si os fijáis en el tema, en lo que he dicho hoy, es lo que falta a las emocionales. El manejo de la mente inferior. La mente inferior es la mente de la gacela que está atenta y en cuanto hay un ruido,
se escapa corriendo, porque su única defensa es huir del predador. Y esa mente, trasladada a los humanos, es la mente de, no ya de la de huir, sino de atacar a los animales que nos servirían de comida a toda la tribu. Y con eso hemos desarrollado mucho la mente, en exceso, demasiado. Y por eso se maneja uno bien con los problemas de ese tipo. A mí me preocupan más las madres, las abuelas. Eso me preocupa más. Porque veo casos de sufrimiento de por vida, de por vida. Y al final eso acaba en muerte. No llegan al final de sus vidas fuertes, íntegras, no, llegan destrozadas por el mucho sufrimiento que han tenido que aguantar. Y fallecen de mala manera. Estupendo, Miguel Ángel, estupendo. Pero tú tienes una ventaja. Tienes una ventaja. Que es estupendo que la tengas. Hay gente que está peor preparada que tú. Dice Marisol, referido a los papiros Crosby-Schoyen. Se trata de muchas hojas. Me parece que es Bodmer. Sí, los papiros Bodmer. Tengo una colección de papiros Bodmer, fotocopias. Pero son de otro tema. No son de evolución ni buscadores. Yo no puedo intervenir ahora en ninguna subasta. Estoy en épocas bajas económicas por culpa de los 4 años que llevamos con problemas. Elena Álvarez dice, buenas noches, entro tarde hoy. No importa, Elena, aquí nos tienes y ahí nos tienes fijo. Carmen Martín, buenas tardes a todos y todas desde... Ya dirá dónde. Es en Christie, dice Marisol, en lugar de el Crosby-Schoyen. Es igual, no voy a intervenir, no voy a intervenir. No es mi día, no es mi momento. Dice Antonio Cámara, un progenitor nivel 1 y 2, 1 o 2, induce en los hijos ideas limitantes. Hace que se crean cosas que limitarán su autoestima. Sí, sí. El efecto de un padre, un progenitor de los niveles 1 o 2, maltratador psicológico, vamos a suponer que es solo maltratador psicológico, es suficiente para que estropee a los hijos. Solo los hijos que sean muy evolucionados, ya de entrada, desde niños, que fueron buenos y se aplicaron en ocasiones anteriores, podrán hacer frente y no dejarse afectar por lo que haga un padre maltratador. Pero los demás se dejarán afectar y se volverán, pues ya lo hemos dicho en algún taller, casi incapaces de tener una relación con una persona del sexo opuesto. Incluso es posible que se les cambie la preferencia de sexo. De forma que, claro, bajará su autoestima, por descontado, por descontado. Y esperemos que se puedan recuperar en vida, porque hay quienes no se recuperan. Yo conozco gente joven que han tenido un padre autoritario, nivel 2, y que no han sido capaces de rehacer su vida. Eso sucede sobre todo con el hijo mayor. El hijo mayor es el que se lleva todos los palos. Todos los adjetivos calificativos peyorativos. Y le afecta mucho. Y le afecta mucho. Carmen Martín nos dice que desde Bilbo. Jay de Simmer
Me gusta este tema. Bueno, me alegro, me alegro. Pues interven, Jay, interven. ¿Mm? Dice Fran Bla, ¿qué es el factor X? No, no, la evolución, eh, el fondo, la esencia, lo más profundo de nosotros. Eso es el factor X. Dice Tucán, un tema interesante y ver, por ejemplo, cómo un mal bicho y el peligro de no captar las señales antes puede, y la mayoría de las veces, destruye las familias. Sí, un mal bicho metido en una familia es lo peor que puede ocurrir. Sobre todo si la familia, que va a ser así, porque los malos bichos ya saben a quién persiguen y persiguen a las buenas personas. Y los padres de las buenas personas suelen ser buenas personas, al menos uno, y posiblemente no tendrá ningún padre que sea un mal bicho. Y entonces entran en esa familia y yo no me atrevo a decir la destruyen, pero la amargan, la amargan. A todas las buenas personas de esa familia. La amargan porque a nadie le gusta ver que su hijo o que su hermano, pues, es desgraciado. A nadie le gusta. Yo la única cosa que tengo clara, bueno, tengo claras muchas cosas, pero una cosa que tengo clara es que no se debe proceder a ninguna separación mientras los hijos tengan, cualquiera de los hijos tenga entre 12 y 17 o 18 años. Porque entonces los que más sufren son los hijos. Porque ellos no tienen ninguna culpa de nada, de nada. Luego diremos que sí interviene su decisión. Intervino su decisión en elegir a esa familia. Pero tienen una asignatura pendiente que se va a resolver, que se puede resolver precisamente en esas circunstancias difíciles. Pero debería ser los padres suficientemente sensatos para evitar separarse en ese intervalo entre los 12 y los 17 años. Hay que captar las señales y las madres, las buscadoras, tenéis que poneros la coraza mental, desarrollar la mente inferior para saber percibir los problemas y los riesgos y las dificultades que pueden enfrentarse vuestros hijos. Dice Gris Díaz, ingresando al canal del profesor se desplazan los 129 talleres, ahí aparecen algunos comentarios que son los que realizan en diferido. Efectivamente, Gris, así es, así es. Eso es lo que estaba diciendo antes. Os pondré un enlace para que podéis recorrer seguidos los 129 talleres. Y luego ya entrando en cada uno tenéis el taller y a continuación los comentarios que han dado origen a esos talleres. No solo los comentarios que me habéis hecho en el chat y a los que yo he respondido en el speech de 1 hora, sino a comentarios posteriores que yo no dejo ninguno sin contestar de buscadores que se les ha ocurrido algo fuera ya de la hora del taller. Cualquier idea que tengáis de mejor organizar las cosas, decírmela en el chat o en los comentarios para que la ponga en marcha. Os voy a pedir que utilicéis mucho los comentarios de YouTube, de talleres, porque me llegan a veces comentarios por Facebook, por YouTube, por Hotmail, por Gmail, que también tengo un correo electrónico en Gmail, y por el formulario de contacto de la web. Entonces son 5 sitios distintos y a veces se me puede pasar alguno y por eso quizás dejo a alguien de responder.
yo respondo a todo el que me escribe, pero en ocasiones me ha sucedido que he descubierto un mensaje meses después de que estuvo puesto. O sea que cualquier idea que tengáis, decídmela a ver si ayuda a que todo se pueda acceder mejor. Material hay muchísimo, incluso por triplicado. Tampoco os recomiendo que veáis la serie de talleres de vídeos de la segunda serie, que fue Sofía Originals, los talleres directos, los talleres solo taller, mejor dicho, los vídeos solo vídeos y por último los talleres de estos que están ahora. Dices Piedra, saludos a todos. Estoy observando cómo cumplo la regla de disfrutar el presente casi al 100%. Me sorprende notar cómo estoy viviendo el aquí y ahora. Nunca antes lo había hecho completamente. Y sigue. Esta semana me reí solo, sin motivo aparente, casi todos los días. Hacía tiempo ya que no lo hacía, tan sostenido y prolongadamente. Bueno, eso es muy buen síntoma, es Piedra, porque es síntoma de plenitud interior. Si puedes disfrutar del presente y hacerlo con plenitud, es como una asignatura aprobada. Algo has hecho y bien hecho para sentirte así. Es muy bueno, es muy bueno. Y también me alegra que lo digas para que otros compañeros se den cuenta de que pueden llegar a eso. Yo lo decía, me parece que en ese taller, en esa regla, de que un día te encontrarás sonriendo sin saber la causa, simplemente por el bienestar interior. Así es, así es. Dice Shuga, cierto, todo eso que acaba de enumerar Fernando respecto de talleres y tertulias y comentarios están disponibles en la web desde hace ya mucho tiempo. Algunos de ellos hace ya bastantes años. Desde 2002, Shuga, desde 2002. La web la inicié en 2002 cuando publiqué el primer libro. Bueno, el primer no, la salud fue el primero, el segundo libro, en 2002. Entonces empecé día a día a construir la web y, por tanto, pues lleva 22 años la web de acceso libre. Y las tertulias también empezaron desde entonces. Entonces no hacía talleres, ni hacía vídeos sobre evolución, solo estaba la web. Y así estuvo hasta el 2016, en que cambié la web a WordPress, porque antes estaba en HTML, y al cambiar a WordPress ya empecé con los vídeos más o menos, con los vídeos sobre evolución. Y fue después cuando ya he empezado hace poco, hace 129 semanas, o sea, 2 años y medio, más o menos, con estos talleres. Dice Gris Díaz, en lo particular, los guías me han alertado con los novios de mis hijas y me ha servido para abrir los ojos a ellas. Me ha funcionado. Bueno, Gris, es que hay algunas que tenéis un enchufe especial. Sí, te creo, te creo. Pues ya sabéis todos, los guías son mente superior, pura y dura. Al 100% son mente superior los guías. Y entonces, tratar con los guías, tener trato con ellos, llegar a esa confianza y ese trato fácil, de forma que se les pueda preguntar y se recibe la respuesta de inmediato, es lo ideal y equivale a tener
puesta la mente superior. Y el que tiene puesta la mente superior tiene puesta la mente inferior, porque la mente inferior obedece instantáneamente las órdenes que le llegan de la mente superior. Y como los guías son mente superior, el trato con los guías es una forma, no la única, pero es una forma de poner en marcha la mente superior e inferior. Y entonces no habrá problema que se os pueda resistir. Y esos problemas de ataque por la retaguardia, por los que vienen detrás, por los hijos, pues se solucionan hablando con los guías. Pero para tener gris, reconocerás que para tener ese trato con los guías, te ha hecho falta mucho trato con ellos, mucha dedicación, mucha fuerza de voluntad aplicada a eso. Y eso es lo que yo estoy procurando que las buscadoras emocionales pongan en marcha, no dejen de poner en marcha. Bien, eh, tenemos que formar experiencias sobre estos temas de problemas que dan los malos bichos cuando se incrustan en una familia de buenas personas. Si tenéis casos, confidencias, os pediré que me lo mandéis por Sofía Originals, buzón de contacto, formulario de contacto, para que siempre en anónimo podamos ilustrar esto que estamos hablando, que es tan importante como las colinas de la devoción. Las colinas de devoción es, por decir así ahora, la cima de la colina a la que podéis llegar los buscadores tal y como estáis. El pozo de la gran dificultad es lo que tenéis que evitar por todos los medios para poder llegar allá arriba. Porque veo difícil que alguien que esté sufriendo esta circunstancia de gran dificultad con un ser querido como es un hijo o una hija, Dios santo, el llegar allá es heroico. De forma que vamos también a ilustrar las dificultades que se tienen cuando se es buena persona y un mal bicho nos coge la delantera. Estupendo también, Gris, estupendo. El Tucán Volador dice, así es, profesor, las abuelas y las madres se llevan ese sufrimiento a la tumba, sobre todo si el maltratador es pareja de una hija. Sí, ese es el caso, Tucán. Ese es el caso del que estoy hablando, que a una hija de una buscadora emocional que ha practicado quizás tarde la mente inferior, le amargue la existencia que le queda de vida un mal bicho que es su yerno. Ese es el problema que hay que procurar evitar. Es un tema muy complejo, no nos ha dado tiempo más que a definirlo, pero en sucesivos talleres, no sé cuántos, tampoco 40, veremos con más detalle, con más detenimiento. Y para eso os pido el que digáis los casos que habéis tenido con el mayor, sin exagerar nada, no hace falta exagerar, pero con el mayor detalle posible, para que se escarmiente en cabeza ajena. Tenemos que aprender en cabeza ajena. Y esto es servicio. Vuestros comentarios. Dice José Antonio, buenas tardes Fernando y compañeros buscadores. Fran Bla dice, los hijos que conviven con un padre maltratador, si no les queda otra que convivir con él, cuando se vayan de casa, ¿les ayudará un buen psicólogo? Es una pregunta casi para un taller, Fran Bla. Casi no quiero contestártela a ti, porque el tema tiene suficiente enjundia como para hacer un taller con él. No siempre, no siempre. Y posiblemente ni vayan. Porque todos los chicos y las chicas, todos los hijos e hijas, yo ya sabéis que no empleo el lenguaje ese moderno de
fulanos y fulanas, para mí son todo masculino, comprende ambas cosas. Así está hecho el castellano y por lo tanto yo no lo voy a cambiar. Todos los chicos, hijos, hijas, tenemos tendencia a considerar que lo que pasa en nuestro hogar es lo normal, lo general, lo universal, que nuestro hogar es metro universal. Y entonces, pues como es lo normal, pues no entendemos que nos haga falta un psicólogo. Salimos del tema como mejor podemos. Y no fue mi caso el que tener un problema en casa. Pero yo sé que los que han elegido eso no, yo creo que no acuden a un psicólogo. Se quedan con lo que ese maltratador ha sembrado en ellos y ha fructificado. El que fructifique más o menos depende de cómo sea el nivel de evolución del hijo. Pero claro, pedirle a un chico de 14, 16 años que tenga suficiente dentro la esencia fuerte para poder tener una coraza frente a lo que le diga a su padre, que está todos los días machacando, pues es mucho pedir. Es posible. Yo conozco chicas que han dicho, han pensado, mi padre es un gilipollas y no le voy a hacer ni puñetero caso. Y no han sufrido los efectos del acoso y derribo que han sufrido algunos hermanos suyos, que se han incapacitado para la vida de pareja. Tanta es el efecto que producen los malos bichos un padre maltratador. No hace falta que sea maltratador físico, no hace falta que les pegue, basta con que les agobie, les siembre mal opinión sobre sí mismas. Paco Nava dice, Fernando, entiendo que los malos tratos son fruto de falsas impresiones, ya que quien le falta al respeto tiene la impresión de que es correcto hacerlo. A ver, voy a leer otra vez porque no entiendo muy bien. Entiendo que los malos tratos son fruto de falsas impresiones, ya que quien te falta al respeto tiene la impresión de que es correcto hacerlo. Bueno, ya entiendo. Hombre, sí, lo que pasa es que esas falsas impresiones tienen su origen en que la persona que las tiene y que falta el respeto a sus hijos tiene muy bajo nivel de evolución. Y es su nivel tan bajo que practica con frecuencia el maltrato psicológico, fruto de que él cree que les está educando. Pero claro, llamarle falsa impresión es un poco ambiguo. Yo prefiero llamarle bajo nivel de evolución y nivel 2, como muy alto, nivel 2. De 4 que hay. El 4 es la meseta. De forma que sí, puede ser la falsa impresión de que es correcto hacer eso. Lo hace por su bien y lo dirá. Yo os trato así porque os quiero, porque me preocupo de vosotros, porque me importáis. Si no, os dejaría que crecierais como quisierais. Mejoraría. O sea que, en realidad, la posesión, porque eso es posesión en grado mayúsculo, posesión agresiva, posesión intolerante, se disfraza de amor. Porque, claro, él dice que él cree que está haciendo lo mejor para ellos. Pero es porque su nivel de evolución es deplorable. Ni más ni menos. Dice el Tucán Volador, a todos, os dice a todos, el material de Sofía Originals es buenísimo también. Es que tiene la misma fuente. Yo entonces, en 2002, no tenía las cosas tan definidas como ahora. En ese tiempo, pues he aprendido cosas.
Y, por ejemplo, hablaba de el fondo. Todo lo que estaba por encima de la mente es el fondo. Fondo con mayúsculas. Y de ahí se ha quedado el contacto con el fondo. Después se dividió, fruto de una conversación con otra persona que también estaba en la meseta, se dividió en mente superior, corazón superior y cuerpo superior, porque cada uno de ellos daba una cosa distinta. Y la definición de ahora es más exacta que la definición que daba entonces. Pero sí, tenéis, a los que os guste más lo escrito, daos un paseo por Sofía Originals porque estoy seguro de que os va a gustar y quizás os aclare alguna duda que podáis tener de los talleres. Dice Carlos Torres: profesor, ¿una persona emocional es más vulnerable a las drogas? No. A las drogas es vulnerable en función del nivel de evolución. Me diréis, es que lo saca para todo, pero es que todo depende de ello. Todo depende del nivel de evolución. Se puede caer en las drogas una persona mental y una emocional. Caerá en las drogas aquella persona que tiene muy poca fuerza de voluntad, muy poca autoestima, quizás porque ha tenido un padre maltratador y le ha dejado con la autoestima por los suelos, y quizás también porque no ha sabido elegir a sus amigos. No ha sabido elegir a sus amigos, la persona que cae en las drogas. Y sus padres, bueno, no. No, porque a una pareja de buscadores les puede caer un hijo que luego se dedica a las drogas. Una pareja de buscadores le van a venir hijos avanzados y también le van a venir alguien que necesite el apoyo de una pareja de buscadores para salir de las asignaturas pendientes que tiene sin aprobar. De manera que nadie se libra, ningún buscador ni buscadora se libra de que entre sus hijos los haya con muy buen nivel de evolución para que ellos les puedan ayudar y favorecer, y también con muy mal nivel de evolución, pero que busca precisamente la ayuda que solo unos padres buscadores le pueden dar. Dice Suga, desde entonces la llevo visitando, la web. Sí, sí. Podéis, aquellos que os guste las cosas escritas, visitad Sofía Originals, el camino. Prácticas y tertulias. En tertulias hay tertulias oasis, que llamo, tertulias oasis, son tertulias casi con buscadores. Y la tertulia se desarrolla dentro de una atmósfera muy buena. Hay tertulias normales, en que la atmósfera es neutra, correcta, y hay tertulias, casi iba a decir odiosas, en que uno de los dos dispara a matar. Bueno, pues esas son tertulias desagradables. Hay de todo. Dice Aina Canet: Fernando, comprobé de nuevo que fue en el taller 9 donde comenté mis experiencias con lo sutil. Dios mío. En el taller 9 de evolución, de esta serie que estamos ahora, porque Aina, me he deshojado mirando el taller 9 y no te encuentro. No estás entre los comentarios. Te voy a pedir una cosa. Copia, selecciona y copia eso que dices y mándamelo por afcondetorrents@hotmail.com y a ver si lo consigo leer, porque me interesa aquella experiencia que tú me contaste y no la consigo encontrar. Y he revisado el taller 9, taller de evolución 9, lo he revisado de cabo a rabo. Y creo que también el taller 9 de la otra serie, pero no decía nada en ese taller que yo recuerde.
Dice Pedro Calvo, coincido con Spiderman en lo referente a la risa. Llevo como 2 semanas en un gozo intenso. La vida la llevo como patinar sobre una pista de hielo, sin esfuerzo, sin deseos y con una conciencia ampliada. Ha desaparecido el enfado y casi puedo afirmar que la segunda regla la tengo muy completada. Bueno, Pedro, te quiero felicitar y advertir que quizás eso sea el vestíbulo para logros mayores. Esa sensación de estar pletórico, de que, a ver si coincidimos, de que no envidias a nadie, de que no te cambiarías por nadie, de que estás plenamente conforme y satisfecho y eufórico de tu forma actual de ser. Eso es, o puede ser, el vestíbulo de logros mayores. Dices, Piedra, qué bueno, Pedro. Sí, efectivamente. Esa descripción que haces coincide con lo que yo llamo el vestíbulo. Vamos a ver qué pasa. Conciencia ampliada. Ha desaparecido el enfado y casi sí puedo afirmar que la segunda regla la tengo muy completada. Sí, con conciencia ampliada. Sí, estoy de acuerdo en el diagnóstico. Y es una situación muy buena. Vamos a ir acabando. Dice Antonio Cámara, es interesante tener siempre en la mente que tienes a tu lado un guía. Sí, sí. Así te llegan sus intuiciones. Hombre, tan sencillo como eso no es. Es procurar el contacto con ellos, utilizando el tema de las horas especiales y dedicarles pensamientos, hablar con ellos por telepatía, decirles que os digan cosas, preguntarles cosas, no en plan de experimento, sino preguntarles cosas que queráis saber y decirles que estáis deseando conectar con ellos. ¿Cómo se distingue, dice Hansel, la mente superior de la inferior? Bueno, la mente inferior es con la que siempre has trabajado, ¿eh? Con la que estudiaste, con la que calculas las probabilidades que tienes de sacar una cosa, de que te salga bien o te salga mal. La mente inferior es la de siempre, con la que razonas, con la que discurres. La mente superior es una capacidad superior de saber todo lo que te interese saber sobre tu evolución personal. Y para eso tienes que poder preguntarle y recibir la respuesta. Hay técnicas para conseguir eso, pero no te las puedo explicar en una pregunta de chat. Tenemos que dedicarnos íntegramente un taller a la mente superior, solo a ella. Y ya lo hemos hecho. Se lo dije a alguien, lo escribí en algún lado, pero ya no sé dónde lo escribí, porque esto es una suma de papeles. Fallo en archivar. Fallo en archivar. No tengo tiempo de archivar. Mira en esa lista de talleres que aparecerá en la descripción, mira un taller que tenga por título La mente superior. Está hacia el taller 20, quizás el 21 incluso. Dice Talia, cuando los padres han sido maltratadores, dicen la persona que suelen decir, bueno, pero muy en el fondo son buenos y lo hicieron por amor a sus hijos. Yo no creo eso. Vale, Aina. Sí, efectivamente. Cuando los padres han sido maltratadores, dicen que, bueno, pero yo lo hice por vuestro bien, lo hice porque os quiero. No, eso es una excusa vil. Vale, me alegro, Pedro, me alegro, me alegro. A ver qué es eso que pasa en el futuro. ¿Cuáles son las horas especiales? Pues mira, en reloj digital, las 14:00, las 14:14
y las 14:41. Las 18:00 y las 18:18, porque no hay 18:81. Esas son las horas. Decirles a los guías que os ayuden a mirar el reloj justo en esa hora especial. Hay 2 o 3 minutos en 60 minutos. Luego la probabilidad es un veinteavo. Por tanto, si miráis al día varias veces a esas horas, es que los guías os están diciendo, aquí estoy yo. Dice Claudio Barba, coincido con Spiderman y Pedro Calvo. Me río mucho. Qué bueno. Pensé que estaba sola con eso. No. Conviene que digáis las experiencias que tenéis positivas para que los demás se enteren. Bueno, hemos dedicado más de una hora al tema, o sea que muy bien. Que sigamos en ese tema, mandarme comentarios, experiencias y confidencias. Hasta el próximo jueves.